Y el criterio ya no es esto de honra a Cristo. El criterio ahora se convierte en cuántos likes vamos a recibir si hacemos esto. Y veo muchos hermanos que están atrapados en esta situación. Lo digo porque yo mismo me vi en esta situación. Como lo dije la última vez, muy temprano, en mi interacción con los medios sociales, por la gracia de Dios, en su providencia, Dios trajo esto a mi atención. Y me di cuenta que ya no estaba haciendo las cosas para la gloria de Cristo, sino porque queríamos obtener esos likes. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio bíblico de los jueves. Les quiero dar la bienvenida en esta ocasión. Y si es la primera vez que ven nuestro canal, pues me gustaría invitarles a que se suscriban. De esa manera pueden recibir alertas cuando ponemos videos nuevos o cuando salimos al aire. De esa manera nos ayudan también a promover este canal. Así es que le doy las gracias y bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esther. Vamos a estar en el capítulo número 6 en esta ocasión. Y vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante. Es el tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y cómo Dios gobierna. Cómo Dios está involucrado en todos los aspectos de su pueblo. Y no solamente de su pueblo, pero del mundo entero. Cómo Dios gobierna su creación. Cómo Dios trae a cabo todos sus designios. Cómo Dios obra de la manera en que lo hace, la manera providencial. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, es importante porque obviamente es importante para todo cristiano entender cómo opera la soberanía de Dios, cómo Dios está involucrado en todo aspecto de nuestras vidas. Esto nos ayuda a tener un concepto bíblico de la persona de Dios, y como resultado de eso, pues también somos edificados en nuestra fe. Esto es absolutamente indispensable para todo creyente. Tener un concepto bíblico de Dios es indispensable porque también fortalece nuestra fe y nos ayuda a enfrentar esos momentos duros en la vida. Y una de las cosas más importantes tocante a este tema es el hecho que lamentablemente la gran mayoría de evangélicos han sido afectados por la promoción o por la diseminación del evangelio de la prosperidad. Y lamentablemente uno de los resultados de esta realidad es que no tenemos un concepto bíblico del cristianismo ni de lo que significa seguir a Cristo y la vida del cristiano. Tenemos que entender que la Biblia nos dice claramente que la vida del cristiano va a estar plagada de tribulación y adversidad. Y muchas veces hay personas que vienen a Cristo, entran a la cristiandad con un concepto erróneo de lo que significa seguir a Cristo.
Y cuando los problemas llegan, cuando la adversidad y las pruebas llegan, porque han de llegar, la Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro tocante a este tema, que la adversidad va a ser parte de nuestra vida e incluso el medio por el cual Dios nos santifica y nos refina. Así es que cuando estas cosas llegan, muchos cristianos no saben cómo tratar con ellas. Entonces esta es una de las razones por las cuales decidimos hacer un estudio del libro de Esther. Porque en el libro de Esther se nos presenta un cuadro del Dios soberano. Y se nos presenta un cuadro del Dios que obra por medio de las situaciones y las circunstancias. Por medio de, como hemos dicho anteriormente y lo volvemos a repetir, por medio de aquellas cosas que tal vez para el ojo humano, desde el punto de vista humano, nos parecen simplemente coincidencias, casualidades. El punto que trata este libro, el punto que es uno de los puntos importantes que tenemos que enfatizar en este libro es el hecho que bajo la soberanía de Dios no existe la casualidad. Es decir, Dios no es el Dios de la casualidad, ni tampoco es un Dios que reacciona a nuestras circunstancias. Es decir, caemos en algún problema, ahora Dios tiene que ver la manera de sacarnos de él. No. Todo lo que sucede en el universo entero está bajo el control y la soberanía de Dios. Y todo lo que sucede en este mundo ha sido ordenado por Dios. Ahora hay quienes tienen problemas con esto, porque contemplan el hecho de que existe el mal en el mundo, y hay quienes dirán, bueno, entonces eso quiere decir que Dios ha ordenado también el mal, que Dios es el autor del mal y todas estas cosas. Bueno, la realidad es que en la teología hacemos una distinción porque la Biblia lo hace. La distinción es esta: Dios no es el autor del mal, mas sin embargo Dios permite que el mal exista. Va a llegar el tiempo cuando Dios destruya el mal de una manera definitiva y ya no va a existir el mal ni el dolor en la tierra. Pero por mientras, Dios ha permitido, en su plan de redención, Dios ha permitido que el mal existiese, ha permitido que el mal exista. Y uno de los puntos que hace este libro de Esther es que Dios usa las cosas buenas y también las cosas malas. Dios usa el pecado de la criatura para traer a cabo su propósito. Y eso es algo que vamos a observar en nuestro pasaje en el capítulo número 6. Vamos a entrar al capítulo número 6 en esta noche. Y eso es algo que vamos a observar en nuestro estudio en esta noche. Vamos a observar cómo la soberanía de Dios actúa usando el pecado de la criatura, usando las malas decisiones de la criatura. Y también vamos a observar cómo Dios preserva a su pueblo, cómo Dios preserva a su pueblo y cómo Dios cuida a aquellos que son de él, cómo Dios los cuida, cómo Dios mantiene su ojo sobre aquellos a quien él ama, aquellos que han sido llamados acorde a su propósito, ¿verdad? Encontramos esta gran verdad dada a nosotros en el Nuevo Testamento por las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo número 8, versículo 28. Pablo nos dice que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, ¿verdad? Todas las cosas. Eso quiere decir las cosas buenas, las cosas que nos parecen también malas. Dios las usa para nuestro bien. Y algo que tenemos que enfatizar es que lo que a nosotros nos parece la casualidad es simplemente el disfraz que Dios usa para mantenerse en el anonimato. Esto es lo que nos dice aquel autor británico C.S. Lewis. Dice que el anonimato, la casualidad, es el disfraz que Dios usa para permanecer en el anonimato. Esto es absolutamente importante para nosotros entender. ¿Cuál es el punto? El punto es que todo lo que sucede y todo lo que nos llega a nuestra vida nos llega de la mano de Dios, bueno o malo. Así es que tenemos que tener este concepto bien claro de la persona de Dios. Dios usa todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Estas son las palabras de Job a su esposa cuando su esposa le dice maldice a Dios y muere. Job le dice, hablas como una mujer necia. ¿Vamos a recibir de Dios solamente lo bueno? No, también lo malo, ¿verdad? Job entiende y hace cuenta. Job hace cuenta,
Job analiza y reconoce que lo malo que le había llegado a él había llegado por la mano de Dios, ¿verdad? Esto es absolutamente indispensable, es importante para nosotros de entender esta distinción, ¿verdad? Si vamos a tener un punto de vista bíblico del Dios de la Biblia. Así es que la última vez que estuvimos reunidos, vimos como el villano de nuestra historia, Amán, sale del banquete que la reina Esther había ofrecido al rey. Y nos recordamos que en el contexto la reina había llegado a la corte imperial a interceder por su pueblo. La reina está tratando de salvar a su pueblo de las manos de este villano Amán, que quiere destruir al pueblo de Israel. Y ha engañado al rey para que el rey edite un decreto, para que el rey dé un decreto en contra del pueblo de Dios, y de esa manera destruir al pueblo de Dios. Hemos dicho anteriormente que en la historia se han dado individuos que han tratado de hacer esta misma obra, destruir al pueblo de Dios con la intención de parar, con la intención de destruir, de frustrar la obra de redentiva de Dios, porque es por medio de este pueblo de Dios que el Mesías prometido, aquel que ha de ser el Salvador del mundo, ha de venir. Igual por el pueblo de Dios nos llega la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo número 3, versículos 1 y 2, Pablo nos dice que los oráculos de Dios les han sido dados al pueblo de Israel. Es decir, las palabras de Dios, la revelación divina de Dios nos ha sido dada por medio del pueblo de Israel. Entonces, si no hay pueblo de Israel, no hay redentor, no hay palabra de Dios, y si no hay estas dos cosas, bueno, no hay salvación. Así es que por medio de la historia hemos visto individuos que han tratado siempre de frustrar el plan divino de Dios, se han convertido en utensilios, en instrumentos del enemigo, de aquel que es el opositor, aquel que es el enemigo de la gracia, aquel que es el enemigo de los hijos de Dios. Nos referimos a Satanás. Entonces hemos visto figuras durante la historia del mundo que han tratado siempre de destruir al pueblo escogido de Dios. Y esto es lo que está en tela de juego, es lo que está en peligro. Entonces vemos que la reina entra al atrio real. Y como dijimos la última vez, la reina encuentra gracia ante los ojos del rey. Vimos este cuadro precioso de la gracia de Dios, como el rey extiende su cetro a la reina Esther. Y no solamente eso, pero el rey muestra una disposición a ayudar a la reina, muestra una disposición a escucharle. El rey se da cuenta que si la reina ha arriesgado su vida al presentarse ante la corte real sin ser llamada, debe de ser por algo realmente importante. Así es que la reina encuentra gracia ante los ojos del rey. Y dijimos que de la misma manera, la reina, al presentarse de esta manera ante el rey, ella viola el protocolo real y se convierte entonces, la reina se sujeta a la ley, quiere decir, se vuelve vulnerable a la ley. La penalidad por presentarse ante el rey sin ser llamado o llamada en este caso es la pena capital. Mas sin embargo, si el rey extendía su cetro real, eso significaba que la persona podría vivir porque recibía gracia del rey. Dijimos que este es un cuadro precioso de la gracia de Dios, porque de igual manera aquí se nos presenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Es nuestro Salvador quien ha intercedido por nosotros y nos ha ofrecido, en lugar de darnos lo que nos merecemos, que es la indignación y la ira de Dios, en lugar de darnos esto, Dios nos ha ofrecido, nos ha extendido su cetro de gracia. Cristo Salvador, nuestro Rey, quien se ha dado por nosotros, se ha intercedido por nosotros ante la corte real de Dios. Y de esa manera todo el que pone su confianza en Él absolutamente recibe la gracia de Dios, recibe el favor inmerecido de Dios, recibe lo contrario de lo que esa persona se merece. Así es que esto es absolutamente importante. Entonces la última vez vimos que Amán, nuestro villano, salió
salió del palacio real después de haber tenido el banquete con la reina, y el rey sale regocijándose, sale alegre, contento, porque está en la cúspide. Este hombre ha llegado a la cima del éxito hablando secularmente. Este hombre ha alcanzado la cúspide del éxito. Él es el segundo al mando, el segundo del rey, tiene la confianza, tiene el oído del rey. Este hombre está elevado al lugar más alto, hablando como de manera humana, humanamente hablando. Este hombre ha llegado a la cúspide del éxito. Y vemos que Amán es un hombre egocéntrico y arrogante. Y es un hombre de un corazón ponzoñoso. Y es un hombre lleno de cizaña y de amargura. Y vimos en el capítulo anterior que, no obstante el éxito que él ha tenido, nos dice en el versículo 13 del capítulo número 5, cuando Amán vio a Mardoqueo. Mardoqueo es uno de los protagonistas de esta historia. Él es el padre adoptivo de la reina Esther, ¿verdad? Y Amán le guarda un odio muy grande a Mardoqueo. Y Mardoqueo se ha convertido en la piedra del zapato de Amán, ¿verdad? La mosca en la sopa. Y dice dice Amán que a pesar de todo el éxito que ha tenido, no va a estar en paz porque Mardoqueo sigue sentado a la puerta del rey, ¿verdad? Esto es importante porque estar sentado a la puerta del rey quiere decir que esta es una posición elevada. Mardoqueo es un funcionario del rey. Y el problema que Amán tiene con Mardoqueo es que Mardoqueo no se humilla ante Amán. Y Mardoqueo es el catalizador, es decir, es el detonante que ha detonado, que ha provocado la furia de este hombre Amán. Y es por eso que Amán ha decidido no solamente destruir a Mardoqueo, pero también al pueblo de Mardoqueo, que son los judíos, ¿verdad? Los hebreos, el pueblo escogido, la descendencia de Abraham. Así es que Amán no va a estar en paz hasta que destruya a Mardoqueo. Entonces vemos que la mujer de Amán le dice, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que se cuelgue a Amán en ella. Perdón, que se cuelgue a Mardoqueo en ella. La mujer de Amán le dice, bueno, pídele al rey que te dé la vida de Mardoqueo y haz una horca de 50 codos. Esto es más o menos 20 metros de altura, ¿verdad? Entonces le dice la mujer de Amán, ¿verdad? Y que cuelguen a Mardoqueo en esa horca, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca, ¿verdad? Entonces, en el lapso de tiempo que vemos aquí, vemos que Amán sale del banquete, va a su casa y reúne a sus amigos, empieza a alardear de todo lo que ha hecho, mas sin embargo dice, no voy a estar a gusto, mi felicidad no va a estar completa hasta que destruya a este hombre Mardoqueo. Entonces la mujer le dice, bueno, destrúyelo, ¿verdad? Haz una horca de 20 metros de altura y pídele la vida de Mardoqueo al rey. Entonces, esa misma noche, precisamente, podemos deducir de manera segura que Mardoqueo, siendo el segundo al mando, ¿verdad?, manda a sus trabajadores o a sus esclavos o lo que fuesen a trabajar esa noche, precisamente preparando la horca para Mardoqueo. El plan entonces es a la mañana siguiente, ¿verdad?, ir a la corte a ver al rey y pedir por la vida de Mardoqueo, es decir, pedir que la vida de Mardoqueo sea destruida, pedir que el rey otorgue a Mardoqueo, que dé a Mardoqueo las manos de Amán para que Amán le pueda asesinar, para que Amán lo pueda ahorcar, para que Amán lo pueda llevar a la horca. Así es que esto es lo que está sucediendo. Ahora es probable que de todo esto Mardoqueo no tenga ni idea de lo que está sucediendo, ni de lo que se está planeando en contra de él. Probablemente esa noche Mardoqueo fue a su cama y se acostó y se durmió sin tener idea
del gran peligro inminente que estaba sobre su cabeza. Y qué interesante situación, hermanos. Piensen muy bien. Aquí vemos a este hombre Mardoqueo. Vemos a este enemigo de Mardoqueo, Amán, quien está planeando esa noche, que no puede esperar a que la mañana llegue para ir hacia el rey y así de esa manera pedir que se le entregue en sus manos la vida de este hombre Mardoqueo y poderlo ahorcar el siguiente día. Y de todo esto Mardoqueo no tiene ni idea. Ahora vemos lo que sucede. Y es importante de darnos cuenta, de destacar este hecho tan fascinante, porque hay alguien que sí se da cuenta, hay alguien que está viendo todo y que tiene un plan diferente al plan de Amán. Y ese es el Señor, el Dios que guarda a Mardoqueo, el Dios que guarda a su pueblo. Así es que aquí vemos algo muy interesante porque vemos la soberanía de Dios y vemos el libre albedrío de la criatura interactuando, ¿verdad? Esto se conoce como la doctrina de la concordancia, donde vemos al individuo actuar libremente, tomando decisiones, persiguiendo los deseos de su corazón. En este caso, este hombre Amán tiene muerte en su corazón, tiene una intención de destruir y matar a este hombre, a Mardoqueo, mas sin embargo Dios tiene un plan diferente. Así es que este hombre Amán no puede esperar a que amanezca para ir hacia el rey y pedir la destrucción de Mardoqueo, y Mardoqueo ni se da cuenta de todo esto, ni se da cuenta de todo esto. Así es que vamos a ver algo muy interesante, que vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos al capítulo número 6 y se nos dice que esa misma noche sucede algo muy interesante. La noche que Amán manda a hacer la horca para Mardoqueo, esa misma noche sucede algo muy interesante. Nos dice el versículo 1 del capítulo 6, nos dice: en aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Precisamente esta noche, de todas las noches que el rey pudiese haber padecido de insomnio, es esta noche precisamente, ¿verdad? Qué casualidad. Y decimos eso de manera sarcástica, porque ya dijimos que no existe casualidades con Dios. Pero qué casualidad, esa misma noche se le va el sueño al rey. Escuchen lo que dice. Y dijo el rey que le trajesen el libro de las crónicas, de las memorias y las crónicas, y que se las leyeran en su presencia. ¿Verdad? De todas las cosas, piensen por un momento, de todas las cosas que el rey pudo haber hecho, ¿verdad? De todas las cosas que el rey pudo haber hecho para distraerse o para poder incitar el sueño, ¿verdad? Tenemos que entender que este es un rey en este punto en la historia del mundo, ¿verdad? Del hombre. Es el hombre más poderoso del mundo, es el rey del imperio medo-persa. Este hombre tiene toda clase de lujos y entretenimientos a su disposición. Hay un millón de cosas que este hombre pudo haber pedido que se le llevasen, pudo haber pedido que se le llevasen mujeres que le bailasen o le trajeran a alguna mujer del harén, ¿verdad? O que pudo haber pedido que se le hiciera algún tipo de show, o se le hiciera alguna comida, o qué sé yo, un masaje, lo que fuese, ¿verdad? Para incitar el sueño o para permanecer despierto. Pero de todas las cosas que este hombre pudo haber pedido para esta ocasión, pide que se le lea las crónicas y las memorias del reino. Qué interesante. Vamos a ver lo que encuentra el rey. Vamos a ver que lo que casualmente, ¿verdad?, para el ojo del hombre es el texto que se le lee al rey.
Vamos a ver en el versículo número 2, se dice entonces, ¿verdad? Versículo 2, Esther 6:2. Sigan este pasaje porque es muy interesante. Entonces hallaron escrito, dice. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtan y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Es decir, estos dos individuos, Bigtan y Teres, lo vimos en los capítulos anteriores, son dos eunucos que estaban a la puerta del rey, es decir, estos hombres tenían el acceso a las cámaras privadas del rey y esos hombres estaban planeando asesinar al rey. Y como vimos en los capítulos anteriores, Mardoqueo les escucha hablar y se da cuenta que estos hombres están planeando asesinar al rey. Entonces Mardoqueo hace saber esto a la reina Esther, ¿verdad? Le da, como dicen, le da el pitazo, ¿verdad? Mardoqueo le da esta información a la reina y de esa manera se prevé el asesinato del rey. Lo que es interesante es que cuando esto sucede, nada se hace con Mardoqueo, no se le reconoce, no se le manda ningún tipo de galardón, no se le da ningún tipo de reconocimiento alguno, ¿verdad? Entonces es probable que Mardoqueo incluso se haya sentido frustrado o quizás menospreciado porque no se le dio ningún tipo de reconocimiento. Lo que es importante aquí de entender, pasando por aquí, hermanos, es que aquí vemos una lección muy interesante de las palabras que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que todo lo que sembrásemos cosecharemos y que debemos esperar nuestra recompensa de aquel quien nunca olvida, ¿verdad? El hombre olvida, el hombre se le olvida las cosas, el hombre se le olvida, tenemos mala memoria, especialmente cuando debemos gratitud o cuando debemos favores. Somos ingratos por naturaleza, eso es lo que la palabra ingratos quiere decir, es decir, malagradecidos. Entonces es probable que este hombre Mardoqueo se haya sentido en ese momento menospreciado, olvidado, ¿verdad? Y haya sido algo muy difícil para él. Pero vemos aquí que en el momento adecuado Dios trae esta memoria a la mente del rey, ¿verdad? Y vemos estos hombres. Es interesante esto. En todo aspecto es absolutamente interesante. Porque también vemos en otro ángulo estos dos varones, Bigtan y Teres, quienes de la concupiscencia de su corazón ellos planean asesinar al rey. No se nos dice en el texto por qué. Pero lo importante aquí es de destacar que estos hombres planean asesinar al rey y esto es algo malo. Es algo malo, va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? La palabra nos dice claramente no matarás, ¿verdad? No asesinarás, ¿verdad? No matarás, no matarás a tu prójimo, ¿verdad? Es algo que Dios prohíbe. Sin embargo, vemos aquí que estos dos hombres deciden ponerle mano al rey. Lo que es interesante aquí, hermanos, para nosotros de darnos cuenta y de entender, es que Dios está obrando incluso por medio de la maldad de estos hombres. Dios va a usar este pecado de estos hombres, esta mala intención de estos hombres para beneficiar a su pueblo. Y esto es absolutamente maravilloso. Cómo Dios hace estas cosas. Cómo Dios usa todas las cosas. Cómo Dios usa las decisiones, incluso malas, y el pecado de sus criaturas para traer el bien. Porque no es como que si Bigtan y Teres se reunieron y tuvieron una reunión y dijeron, bueno, vamos a entonces a cumplir los decretos de Dios, ¿verdad? No es como que ellos tenían en mente,
proporcionar las circunstancias o convertirse en el medio para que Dios les usase a ellos para traer un bien. No es como que ellos se pusieron de acuerdo y confabularon y decir, bueno, vamos a traer los designios de Dios tratando de matar al rey. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían por motivos egoístas. Es más, ellos eran paganos, no conocían al Dios de Israel. Sin embargo, Dios les estaba usando. Y su pecado y su mala intención para que ellos fuesen el medio por el cual Dios iba a preservar la vida de su, en este caso, de su siervo Mardoqueo. Y ahora tenemos que entender que Mardoqueo también es una persona que no es realmente religiosa, pero está sirviendo el propósito de Dios porque él ha instigado a la reina para que la reina interceda por el pueblo de Dios. Entonces, Dios está usando a Mardoqueo también, y Mardoqueo no se da ni cuenta de lo que Dios está haciendo. Él está dormido en su casa, sin darse cuenta que tiene un peligro inminente y que a la mañana siguiente su vida llegará a un fin. Sin embargo, Dios, ya, escuchen bien, esto es interesantísimo, esto es realmente maravilloso. Dios ya ha proveído la circunstancia, la situación, y tiene el momento adecuado para actuar. Así es que el rey lee que estos dos hombres le leen al rey que estos dos hombres habían tratado de asesinarle. El rey estaba obviamente al tanto de esta situación, pero hay algo que el rey ignora, y esto lo vemos en el versículo número 3. Esther 6:3 dice: y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Es decir, el rey dice, bueno, ¿qué le dimos? ¿Qué recompensa recibió Mardoqueo por salvarme la vida? ¿Verdad? Y se le responde al rey y se le dice, nada. No se ha hecho nada con él. Precisamente la noche en que Amán está construyendo una horca para matar a Mardoqueo, Dios trae a la memoria del rey el hecho que Mardoqueo le ha salvado la vida. Qué interesante es esta situación. Ahora lo que vamos a ver a continuación es algo también súper maravilloso, porque vamos a ver la manera en que Dios le pregunta a Amán lo que se debe de hacer con aquel hombre que el rey desea honrar. Vamos a ver cómo Dios obra, ¿verdad? La palabra nos dice que el corazón del rey es como las aguas en las manos de Jehová, y él lo mueve en la dirección que él desea, ¿verdad? Entonces aquí vemos entretejidos la libertad de la criatura, y dijimos que la libertad de la criatura no quiere decir que el hombre es autónomo. El hombre siempre ha dependido de Dios para su existir. No es lo que queremos decir. Y cuando decimos la libertad de la criatura, tampoco queremos decir que el hombre es completamente libre. Dijimos que el hombre tiene un libre albedrío, pero el libre albedrío del hombre sigue a su naturaleza, y la naturaleza del hombre es pecaminosa, nos gusta pecar. Así es que nuestra libertad es limitada y ha sido contaminada por el pecado, ¿verdad? Vamos a dejar eso en claro. Así es que observemos la manera en que el rey hace la pregunta a Amán, ¿verdad? Vamos a ver lo que se dice. Entonces el rey pregunta a uno de sus servidores y le dice, ¿quién está en el patio? El versículo número 4, el rey pregunta, ¿quién está en el patio? Quiere decir, ¿quién está en la corte real que me puede ayudar con este asunto? Y el texto nos indica en el versículo 4 que Amán había llegado muy temprano, ¿verdad? Porque Amán está ansioso para ver al rey,
para pedirle la destrucción de la vida de Mardoqueo. Así es que tenemos estos dos individuos. Tenemos a Amán que quiere matar a Mardoqueo y tenemos al rey que quiere recompensar a Mardoqueo. ¿Verdad? Muy interesante. Así es que se le permite a Amán que entre a ver al rey. Y el texto nos dice: y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía ya preparada. Así es que esa noche los trabajadores de Amán trabajaron duro preparando esta horca, porque Amán estaba seguro que en la mañana el rey le iba a dar la vida de Mardoqueo. Y es probable que así fuese. Pero hay alguien más que tiene otra intención. Y ese es el Dios vivo. Y se nos dice en el versículo 5: y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. ¿Verdad? Amán era la mano derecha del rey. Entonces observemos el diálogo. Observemos el diálogo y vamos a observar algo muy interesante en este pasaje. Vamos a ver cómo el egocentrismo de Amán se convierte en su piedra de tropiezo y en el medio que Dios usa para salvarle la vida a su siervo. Qué maravilloso. Cómo Dios usa incluso el pecado del hombre para traer el bien. Es absolutamente maravilloso. Así que escúcheme, observen la manera en cómo el rey conduce la pregunta, porque tiene que ver con todo. Si el rey le hubiese propuesto la pregunta a Amán de diferente manera, quizás el resultado hubiese sido diferente. Mas, sin embargo, desde el punto de vista humano, obviamente llegamos a esa conclusión, pero desde el punto de vista bíblico, sabemos que Dios está obrando en todo esto. Así es que no es casualidad, no es, ay, qué suerte la de Mardoqueo que no le pasó y qué casualidad y el destino quizás no quiso que Mardoqueo muriera en esa ocasión, qué suerte la que tuvo. Nada de eso, hermanos. Aquí no existe la suerte es algo que los paganos usan para robarle el crédito a Dios. El destino, ¿qué es el destino? El destino no es nada. Dios es soberano. Así que observemos el texto y dice: entró pues Amán. Y el rey le dijo, escuchen bien la manera en cómo plantea la pregunta el rey: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Es decir, ¿qué se hará con aquel varón que el rey desea honrar? ¿Verdad? Y Amán obviamente escucha esta pregunta y se imagina, ¿verdad?, lleno de orgullo como él es y egocentrista. La conclusión a la que Amán llega al escuchar estas palabras es que ¿a quién más va a querer el rey honrar más que a mí? ¿Verdad? La última Coca-Cola del desierto, Amán. Así es que su propio egocentrismo se convierte en el medio que Dios usa para salvarle la vida a Mardoqueo. Si Amán hubiese dicho, bueno, pero mi señor, mi rey, dime a quién quieres honrar, y el rey le hubiese dicho, bueno, a Mardoqueo, Amán quizás hubiera convencido al rey y le hubiese dicho, no, Mardoqueo es enemigo mío y merece la penalidad de la muerte. Hubiera inventado, qué sé yo. Más sin embargo, vemos que hasta en la manera de plantear la pregunta Dios está obrando. Así es que el rey le pregunta qué se hará con el hombre cuya honra el rey desea. Amán, lleno de orgullo y egocentrista, no se puede imaginar que pueda haber alguna otra persona a la cual el rey desea honrar más que él. Así es que dice Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y en el versículo 7 se nos dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra el rey desea, dice, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza,
y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra el rey desea. ¿Verdad? Así es que Amán se prepara, obviamente pecho erguido, a recibir la honra que él cree que el rey le va a dar. ¿Verdad? Qué hombre más egocentrista realmente. Un hombre lleno de orgullo. La última vez que pasamos por este pasaje vimos cómo el orgullo es algo tan detestable para Dios. Y es un peligro tan grande para el hombre. No solamente eso, pero es una enfermedad, por decirlo así, de la cual todos padecemos. Y hemos visto que esta enfermedad del orgullo, esta atrocidad del orgullo se ha incrementado, vimos la última vez, con la aparición del Internet, con el evento del Internet, los medios sociales, el Facebook, el YouTube, y se ha convertido realmente en algo, bueno, los medios sociales se han convertido en algo que realmente es de detrimento, es dañino para el pueblo de Dios, especialmente para los ministros. Vimos la última vez que ahora existe existe ahora un gran peligro para los ministros de Dios, porque están siendo atrapados por los medios sociales. Dijimos la última vez que muchos ministros, ¿verdad?, ahora están en los medios sociales y bajo los auspicios y la pretensión de ministrar, bajo los auspicios y la pretensión de predicar el evangelio y de promover el evangelio, de evangelizar, ellos están realmente buscando su fama. Es decir, el evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, es simplemente un peldaño para ellos, para la fama de ellos. Aunque obviamente no lo admitan, y bajo esta pretensión de predicar y evangelizar, están realmente buscando la fama de ellos, el reconocimiento del hombre. Están buscando los galardones del hombre, están buscando la fama por medio de los medios sociales. Se han vuelto adictos a los likes. Y la meta ahora ya no es la honra de Cristo, aunque digamos la gloria sea para Dios, pero estamos realmente buscando es la fama, la notariedad, bajo los auspicios, bajo el auspicio, bajo el disfraz, bajo la pretensión de evangelizar. Y realmente nos hemos dejado llevar por el egocentrismo, por el deseo a la notariedad. Tenemos que entender algo muy interesante, simplemente pasando por aquí rápidamente. Se han hecho estudios acerca de los efectos que tienen los medios sociales como el Facebook, por ejemplo, en nuestro cerebro. Hay algo que hay un químico en nuestro cerebro que se suelta en nuestro cerebro cada vez que tenemos satisfacción. No me recuerdo el nombre en este momento. Creo que se llama dopamine en inglés. Y este químico es un químico que nuestro cerebro suelta cuando tenemos satisfacción, cuando logramos cosas importantes, cuando tenemos triunfos.
y es algo que nuestro cerebro uh, suelta en nuestro sistema y nos hace sentir bien. Y esto es algo que Dios, obviamente desde el punto de vista bíblico, Dios ha creado para que podamos ser incentivados a poder trabajar, para que tengamos una ambición. Y la ambición en sí, por falta de una mejor palabra, no es mala, pero tiene el potencial de convertirse en idolatría. Pero este químico es algo que en nuestro cerebro suelta en nuestro organismo y nos hace sentir bien. Es un químico, es un tipo de droga que nuestro cerebro lo hace de manera natural y lo suelta en nuestro sistema y nos hace sentir bien cuando hacemos algo bien, cuando tenemos algún logro especial, algún tipo de triunfo. Nuestro cerebro suelta esto y esto es lo que nos hace sentir bien. Y en estos estudios se ha comprobado que cuando el like es recibido, el cerebro suelta este tipo de químico. Y uno de los aspectos de este químico es que es adictivo. Y es diseñado por Dios de manera natural para incentivarnos a trabajar, para motivarnos a hacerlo, pues sí, para perseverar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando conocemos ¿verdad? Las personas que están solteras, cuando estamos solteros, obviamente, conocemos a nuestra futura pareja, por ejemplo, y nos enamoramos, este químico tiene que ver por ejemplo, usamos palabras como cuando decimos hay química entre nosotros, se refiere a estas cosas. Entonces el químico en sí no es malo, pero cuando nos vemos envueltos o nos exponemos a este tipo de cosas artificiales como los medios sociales, este tipo de cosas artificiales que tienen la capacidad de activar estos químicos en nuestro sistema, y este es un químico que es altamente adictivo. Entonces lo que sucede es que este sistema de los medios sociales tiene esa habilidad de poder activar o hacer nuestro cerebro reaccionar y que nuestro cerebro suelte ese químico en nuestro sistema. Entonces esto es peligroso porque nos convierte adictos a los likes, porque los likes producen este resultado, es decir, produce este químico en nuestro sistema, y entonces nos convertimos adictos a este tipo de cosas, y esto interactúa con nuestra naturaleza pecaminosa, egocentrista, ¿verdad? Entonces esto es contraproducente porque produce en nosotros egocentrismo, produce en nosotros egoísmo. La palabra ego es la palabra griega por el yo, para el yo, significa yo, el yo. El egocentrismo quiere decir estar concentrados en nosotros. Entonces lo que sucede es que entre más likes recibimos, más queremos. Entonces lo que sucede es que ya no estamos en el medio social como empezamos para ministrar, para evangelizar, pero ahora ya la meta no se convierte en la gloria de Dios, aunque digamos gloria a Dios, hermanos. Vamos a ser sinceros y somos honestos con nosotros mismos. La meta ya no se convierte en la gloria de Dios, sino que se convierte en nuestra fama. Nuestra meta ya no es glorificar a Dios, sino agarrar el like, recibir el like. Ese es el punto. Entonces esto es algo peligroso. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado. Y lo que vemos que los medios sociales están produciendo, vamos a dejar el mundo secular. El mundo secular está perdido. El
El mundo secular está perdido, pero ¿qué pasa con los siervos de Dios? Así es que si somos honestos con nosotros mismos, vamos a tener que llegar a la conclusión que muchos de nosotros realmente nos hemos convertido en adictos a los likes. Y el criterio ya no es esto de honra a Cristo. El criterio ahora se convierte en cuántos likes vamos a recibir si hacemos esto. Y veo muchos hermanos que están atrapados en esta situación. Y lo digo porque yo mismo me vi en esta situación. Como lo dije la última vez, muy temprano, en mi interacción con los medios sociales, por la gracia de Dios, en su providencia, Dios trajo esto a mi atención. Y me di cuenta que ya no estaba haciendo las cosas para la gloria de Cristo, sino porque queríamos obtener esos likes. Así es que esto es algo interesante. Así es que muchos de nosotros estamos pecando. Estamos pecando porque nos hemos convertido en adictos a los likes. Y ya no hacemos lo que hacemos para la gloria de Cristo, sino que para nuestra propia gloria. Aunque digamos gloria a Cristo. Aunque pongamos toda la gloria sea para Dios en la captura, en el sistema. Lo ponemos así porque sabemos que en el fondo de nuestro corazón ya no estamos actuando de manera sincera. Es peligroso estar en los medios sociales. Eso es algo de lo cual nosotros siempre estamos muy pendientes. Es difícil, incluso estos programas. Siempre nos hemos preguntado por qué estamos haciendo esto. Lo estamos haciendo porque queremos likes. Y cuando les pedimos que dejen el like, lo hacemos realmente conscientes de esta situación. Ahora, vale destacar, por ejemplo, la plataforma esta del YouTube funciona de esta manera. Entre más likes un programa recibe, el YouTube más lo promueve. Entre más comentarios un programa recibe, el YouTube más lo promueve. Entre más minutos las personas ven este programa, el YouTube más lo promueve. Entre más suscriptores tiene un canal, el YouTube más lo promueve. Y es como funciona el sistema. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Así es como funciona la plataforma. El problema se convierte en esto cuando nosotros nos convertimos en adictos al like. Y una de las maneras que tenemos para contraatacar o contrarrestar este efecto es que hemos hecho un pacto con Dios a la fidelidad de su palabra y a predicar la palabra sin adulterar, la palabra correcta, todo el consejo de la palabra de Dios, oféndase quien se ofenda. Así es que en este canal ustedes no van a encontrar el sensacionalismo, no van a encontrar un show, no vamos a tratar de entretenerlos simplemente por entretenerlos o hacerlos sentir bien. Vamos a tratar de exponerlos a todo el consejo puro de la palabra pura de Dios. Y que sea el Espíritu Santo quien nos edifique y que sea el Espíritu Santo que nos dé a los seguidores que Él quiera y a lo que Él le plazca. Así es que esa es una de las medidas que hemos tomado para contrarrestar, para protegernos de la adicción a los medios sociales y a los likes. Así es que cuando les pedimos dejen el like y suscríbanse, lo hacemos con la intención de promover el programa y el canal, claro, pero no con la intención o con el deseo de promovernos a nosotros mismos. Al que tratamos de promover aquí en este canal es a Cristo Salvador. Para Él sea la gloria y la honra. Así es que si dejan el like, háganlo porque realmente encontraron este programa de honra y de edificación. Honra a Cristo y edificación para el pueblo de Cristo. Y si no lo encuentran de esa manera, entonces
no dejen nada, realmente, porque no estamos interesados en que nos dejen los likes o se suscriban simplemente por el hecho de querernos promover a nosotros mismos. Así es que vemos a este hombre Amán, regresando a nuestro tema, que no se puede imaginar a quién más el rey quiera honrar. No se puede imaginar a quién más el rey quiera honrar, ¿verdad? Y vamos a dejar a Amán en este punto. Y si quieren saber lo que va a suceder, bueno, tienen dos maneras de hacerlo. Pueden leer el texto y darse cuenta de lo que sucede, o pueden ver el programa la próxima vez, ¿verdad? Les aconsejamos que lean el texto. De esa manera van a estar más informados y vamos a entrar más de lleno, si el Señor nos permite, la próxima vez en nuestro estudio del libro de Esther, la soberanía de Dios. Así es que, como les dije, si encuentran esto de honra y gloria y de edificación, pues ayúdenos a promoverlo, ¿verdad? Compartiéndolo con sus amigos y hermanos en Cristo. Ya les digo, no es para nuestra fama, pero es para si esperamos ser un medio para la gloria y honra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así es que, pues, si el Señor lo permite, estaremos de regreso la próxima semana. Esperamos primeramente el Señor estar conectados otra vez en nuestro programa, y les pedimos también que oren por nosotros, por nuestro ministerio, tratando de traer la sana doctrina al cuerpo de Cristo. De hecho, la otra semana, no estoy seguro todavía. Es probable que la otra semana vamos a estar, de hecho, teniendo un Q&A, que quiere decir preguntas y respuestas. Así es que si tienen preguntas que hacer, tienen preguntas, quizás tengan alguna pregunta que no tengan el valor de preguntarle a su pastor, aunque les aconsejo siempre que traigan sus preguntas al pastor, ¿verdad? Pero quizá tengan alguna pregunta interesante, algún tema que quieran tratar o quieran que tratamos, ¿verdad? Lo que sea, esta sesión de preguntas y respuestas está abierta para que pregunten lo que quieran, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer en vivo. Primeramente, el Señor, vamos a hacer en vivo esta sesión de preguntas y respuestas la próxima semana, si el Señor lo permite. Vamos a mandar el enlace, primeramente el Señor, antes del programa. Si el Señor lo permite, lo vamos a hacer el jueves. Así es que si tienen alguna pregunta, vayan preparándola y la pueden dejar en la área de comentarios durante la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a dejar en la descripción de este programa, les vamos a dejar un enlace para el programa anterior y para la lista de los programas anteriores de de este estudio del libro de Esther. Así es que, si el Señor lo permite, nos veremos en la próxima ocasión. Así es que